por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece que este tema es algo complejo porque abarca mucha información. Trataré de resumir lo que más pueda y trataré de ser lo más rápido posible. ¿Les parece si comenzamos o esperamos un poquito más? No sé si ustedes piensan que se conecte alguien más. Realmente no sé, doctor. Pues yo creo que podríamos empezar. Igual pues eso queda grabado No, para los que no pudieran. perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Humberto Alejandro Bando. Soy médico y cirujano de Univalle, ortopedista también de Univalle, o sea, soy hecho en la casa. Trataré de no demorar mucho la charla, para eso eh, tomaré tiempo para tratar de ser lo más pronto posible. Los objetivos son saber qué es la consolidación, tener claro ese término. Las fases de consolidación son pocas y si uno las entiende, va a entender el tiempo en el que un hueso va a pegar o va a consolidar, porque una fractura consolida y porque una fractura no consolida, y cuál es nuestro papel en la atención inicial de una fractura. Es importante entender que tanto los médicos como los ortopedistas, como los cirujanos, lo único que hacemos es tratar de dar un ambiente adecuado para que el hueso consolide. El hueso tiene la capacidad biológica de volver a formar huesos de igual característica. Y eso es importante de entenderlo. No depende de nuestro tratamiento, el hueso va a pegar. Lo que nosotros tenemos que hacer es que el hueso pegue en las mejores condiciones posibles. Entender qué es la consolidación ósea. La consolidación ósea es un proceso de regeneración gradual y continuo por el cual el tejido óseo fracturado es restaurado por un tejido de igual característica. Es igual. El tejido óseo y el tejido hematopoyético, la sangre, son los únicos que literalmente son capaces de volver a crear tejido de iguales características histológicas. ¿Cuál es la estructura ósea normal? Me faltó una N, perdón. La matriz, 40% es orgánica, yo creo que después pueden leer y copiar esos datos, y el 60% es inorgánica. Aquí es donde la hidroxiapatita, que actualmente se usa en muchos de los casos de cirugía reconstructiva, tiene importancia. El recambio óseo ocurre durante toda la vida, no solamente cuando uno se fractura o se golpea, el hueso se remodela y recambia, sino que todo el tiempo que estamos en crecimiento, que tenemos estrés mecánico como en el deporte, o en recambio biomecánico por caminar o movernos, el hueso se recambia. ¿Cómo crece el hueso? De dos formas, digamos, longitudinal o a lo largo, por así decirlo, que lo hace a través de la osificación endocondral, y a lo ancho, que lo hace así, hacer sobre la osificación endomembranosa. El crecimiento y la remodelación ósea o de un hueso tiene entonces dos puntos importantes. Si estamos hablando de longitud, vamos a hablar de una osificación endocondral. La palabra endocondral suena raro, pero realmente lo que es cambiar cartílago por hueso, en fin, eso es. Y grosor es una osificación intramembranosa. Significa que una célula generadora de hueso va a ser capaz de generar hueso maduro u osteocitos. Hablando de la osificación endocondral, entonces es un proceso que se sustituye el cartílago por hueso, y ese crecimiento se da cuando tenemos dos fundamentales tipos de condiciones. La una es cuando hay una fractura, evidentemente, y se utiliza cualquier tipo de estabilización que no sea absoluta. Estamos hablando cuando un paciente se fractura, a un niño se le pone un yeso o se le pone un clavo, lo que nosotros queremos realmente, a menos de que unamos los segmentos muy cercanos, lo que vamos a buscar es que haya una osificación endocondral, o más fácil entenderlo, es la osificación que siguen los niños. Los niños hacen una osificación de crecimiento longitudinal en las metáfisis a través de este tipo de osificación. Ellos crecen por osificación endocondral, como se ve en el dibujo. El crecimiento en grosor sí ocurre a través de unas células en la capa interna del periósteo que van a viajar hasta la capa externa.
Nosotros sabemos que hay varios tipos de células osteoprogenitoras o células madres, digamos, que van a poder generar hueso. El osteoblasto, sabemos, es aquella célula capaz de generar hueso maduro. Se dispone sobre todo en la superficie externa del hueso y se sintetiza matriz ósea orgánica. Y posteriormente, después de que el osteoblasto, digamos, avanza, se mineraliza y se vuelve un osteocito. Los osteoblastos pasan a formar osteocitos y luego un nuevo tejido óseo como tal, un hueso completamente, digamos, maduro. Eso es lo que se osteoblasto al osteocito. El remodelado óseo, cuando hablamos de remodelado óseo, es que el hueso no solamente una vez que crece de manera longitudinal va a quedarse quieto, sino que él, a través de unas leyes que vamos a ver más adelante, él va a seguir su remodelación dependiendo del estrés mecánico y el estrés biológico que tenga. Sabemos que las metáfisis tienen mucha capacidad de remodelar porque tienen más contenido mineral, tienen más matriz orgánica e inorgánica y obviamente la vascularidad de un hueso metafisario es mayor que un hueso de la diáfisis. Recordar que la diáfisis es el centro del hueso, las metáfisis son, por así decirlo, las campanas o las zonas un poquito más alejadas y más anchas del hueso que están mucho más cerca de las superficies articulares. A lo largo de la vida siempre, a través de los conductos caversianos, ostionas, yo creo que ese es un tema largo, habría que como revisarlo aparte con más cuidado, hacen un desgaste continuo de una necrosis celular controlada y hacen que el hueso vaya perdiendo calcio y por tanto el remodelado tiene que ser un balance perfecto entre hueso que se crea y hueso que se absorbe, o hueso que se destruye y hueso que se produce. Esto va a hacer que la calidad ósea sea buena y que no vaya a haber un balance óseo negativo, o lo que nosotros encontramos como los términos de osteoporosis y osteopenia. Remodelado óseo, es importante acordarse la ley de Wolf, se la va a ver en muchos términos, muchos temas de ortopedia. El resumen de la ley de Wolf es que el hueso cambia dependiendo de su función biológica y mecánica. Es decir, un hueso en una fractura va a pegar siempre y cuando el paciente logre pisar esa extremidad, y eso hace entender biológicamente y bioquímicamente y biomecánicamente el hueso que debe pegar de manera fuerte. Y en las extremidades superiores, esa ley de Wolf va a hacer que el hueso pegue y remodele conforme la función y la fuerza de ese hueso fracturado. Si uno lo entendiera de una manera grosera, sería en que hay una calle que se está construyendo y conforme los carros usan esa carretera, el mismo cuerpo va haciendo que esa carretera se amplíe en carriles, se le ponga pavimento, se le ponga asfalto, se le ponga señales, se le ponga que sea una mejor carretera para andar. Eso es lo que exactamente es el cuerpo con la ley de Wolf. Entre más se use ese hueso, mejor va a ser la forma y la función del mismo. Obviamente la ley de Wolf está medida por potenciales eléctricos inducidos, entonces aquí es importante tener dos conceptos, son un poco complejos de entender inicialmente, pero cuando hay una fractura, el lado cóncavo de la fractura o el lado curvo hacia adentro de la fractura, nosotros lo llamamos que es el lado de la fuerza de compresión y siempre tiene un potencial eléctrico negativo. Y el largo convexo o curvo hacia afuera de la fractura, nosotros lo consideramos que tiene una fuerza de tensión y esto va a tener una carga positiva. Esto hace que la carga negativa induce depósito de hueso, mientras que la carga positiva induce reabsorción ósea. Por eso que un hueso que se fractura comienza a consolidar más fácil por el lado cóncavo o por el lado de la fuerza de compresión. Siguiendo las fases de la consolidación, vamos a tratar de las rápidas. El primero es el impacto, o es el golpe, digamos, o la fractura, o la fuerza externa que hace que un hueso se rompa. Esto hace el inicio del estrés y disipa la energía del hueso. Una vez el hueso se rompe, comienza la siguiente fase, que es la fase de inducción, que es el primer al segundo día. Esta fase lo que va a generar es un hematoma rico en todas las células osteoprogenitoras, para iniciar el proceso de osteoinducción.
Obviamente hay migración de células mesenquimales, proliferación celular local y diferenciación celular. Luego sigue una fase que llamamos inflamación, que es una fase que va desde el segundo día hasta la segunda semana, que es donde vamos a actuar con los yesos o las cirugías, que lo que se hace es una limpieza histológica del foco de fractura para preparar ese hueso o para preparar ese terreno a la consolidación. Aquí van a llegar las células inflamatorias, que son los macrófagos, los polimorfonucleares y los mastocitos, que lo que van a hacer es degradar el hematoma fracturario y van a aumentar la cantidad de vasos o una proliferación vascular abundante que se ve en los cortes histológicos hasta la segunda semana. De la tercera semana en adelante vamos a comenzar a hablar lo que nosotros llamamos callo blando. La proliferación y diferenciación celular sigue y aumenta, y de la segunda semana a la tercera semana se pone en marcha la producción de periósteo, endostio y aún más tejidos circulares vasculares para generar hueso. Perdón. Aquí aparecen ya las células del hueso como tal, de las células de la fractura, los osteoblastos que van a generar hueso, los osteoclastos que van a reabsorber hueso y los condroblastos que van a generar cartílago en caso necesario. Y comienza además a través de los condroblastos y osteoblastos la síntesis de matriz orgánica. Todo esto genera una amalgama responsable del callo blando. Esto va a comenzar a generar, macroscópicamente hablando, la inmovilidad de los fragmentos. O sea, los fragmentos se mueven mucho menos después de la tercera semana. ¿Qué pasa luego? Después de la tercera semana, digamos, después de la cuarta semana o el primer mes, lo que se genera es la mineralización del callo blando. Cuando el callo blando se mineraliza, lo que se llama es un callo duro. El callo duro lo que hace es que hay un tejido osteoide que forma generando cristales de hidroxiapatita, que son los responsables de que el hueso tenga su consistencia dura o resistente para el andamiaje o el scaffold del esqueleto. La fase de remodelación, que es la última fase de la remodelación ósea, es una fase que puede durar meses o años, es una duración extensa, como les explicaba por la ley de Wolff, depende de qué carga mecánica se le va a dar a ese hueso. Aquí está importante resaltar entonces la terapia física, el apoyo precoz, la movilidad precoz, para que ese hueso alcance condiciones óptimas lo más rápido posible. Lo que pasa histológicamente es que el hueso fibrilar se conforma en un hueso laminar trabecular, que es mucho más fuerte y genera la cortical diafisaria. Reorienta las trabéculas para que las trabéculas vayan en un eje biomecánico, según depende de cada hueso. Eso se puede ver como en dibujitos, dependiendo si es fémur, si es tibia, si es diáfisis, si es tobillo, van a tener una reorientación biomecánica. Y la cavidad medular es ocupada por médula ósea, o sea que es tejido que tiene capacidad de generar sangre y demás estructuras. ¿Cómo sabemos si una fractura está consolidada? La consolidación clínica es la que permite que nosotros podamos ver una cicatriz ósea o un hueso que está completamente consolidado en una extremidad que es normal, o sea que no tiene dolor, es una movilidad normal, no tiene una movilidad anormal y no requiere un uso de soporte externo. Sin embargo, no significa consolidación clínica que el proceso histológico haya terminado. El proceso histológico sigue avanzando con la remodelación ósea. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la consolidación de una fractura? Hay varios factores, pero voy a resumirlos con dos grandes, que son los factores biológicos y factores mecánicos. Esto va a importar muchísimo respecto a por qué una fractura pega o no pega. Entonces, cuando estamos hablando de una fractura que ya no pega, tenemos el término que se llama retardo en la consolidación. El retardo en la consolidación es que hay un hueso que está pegando más lento de lo que nosotros esperaríamos que pegue. Sigue siendo dinámico, seguimos creyendo que ese hueso va a pegar a pesar de que tenga un tiempo algo demorado en la consolidación. Cada hueso pega con diferentes velocidades, cada hueso pega dependiendo de muchos factores, pero el retardo en la consolidación nos deja aún todavía con la esperanza que hay. En la clínica realmente a veces hay dolor, aunque es muy complejo entender el dolor en un paciente, y sobre todo movilidad anormal. Radiológicamente, ¿qué se ve? Todavía vemos un callo incipiente en el foco fracturario, podemos ver el canal medular abierto,
todavía no tenemos fibrosis en los extremos fracturados, o podemos encontrar que aún hay descalcificación en los callos óseos, o sea que los cabos de la fractura se pueden ver atróficos. Cuando estamos hablando de falta de consolidación, este ya es un proceso estático. Nosotros, digamos, ya no tenemos la esperanza de que ese hueso que va retardado consolidando ya no pegó, sino que definitivamente hay una interrupción del proceso de consolidación. Casi todos los huesos dan, digamos, una espera de 6 meses de ver si ese hueso pega o no pega. Obvio, hay muchos que pegan mucho antes y la función se recupera mucho antes, otros que por la energía del trauma van a demorarse mucho más. Y cuando nosotros ya hablamos de falta de consolidación, es importante saber que posiblemente nosotros tenemos como ortopedistas que volver a intervenir o como médicos. Aquí es importante aclarar un tema que se llama la no unión o la pseudoartrosis. El término pseudoartrosis, como ya se puede entender un poquito más fácil con los términos anteriores, la pseudoartrosis es el término histológico cuando las células no pudieron generar hueso, sino que generaron movilidad anormal donde no debería haberla y generaron una pseudoarticulación, o sea que ahí se generaron células articulares. Por eso se llama no unión o pseudoartrosis. Acá sí vamos a ver definitivamente cabos óseos esclerosos, una pseudoarticulación, como les explicaba, el canal medular se ha cerrado, los fragmentos óseos son evidentemente separados o no hay indicios de ningún callo óseo que se esté formando por osificación endocondral. ¿Qué produce que la falta de consolidación se presente o que un hueso no pegue? Técnicas, 70%, biológicas, un 20% y una combinación. Esto puede ser debate a consideración. ¿Por qué razón? Porque actualmente con el aumento de la velocidad de los traumas, gente que hace deportes extremos, gente que anda en bicicleta mucho más rápido, obviamente la cantidad de motos sin ningún tipo de protección, hacen que las causas biológicas se aumenten, porque son huesos que están severamente fracturados y hacen que los tejidos blandos se afecten mucho más. La diferencia entonces entre el retardo de consolidación y la falta de consolidación es la esperanza de nosotros como ortopedistas de que el hueso pegue sin necesidad de ninguna otra intervención, porque muchas veces nosotros hemos dejado que el hueso pegue de manera tranquila, como con el doctor Martínez muchas veces lo hemos visto, y el hueso, a pesar de que viene tarde, el hueso termina pegando y el paciente no requiere miles de intervenciones más. ¿Qué influye en que un paciente no le pegue una fractura o que tenga una falta de consolidación? El estado general del paciente, pacientes que tienen comorbilidades que ya vamos a ver, afectan. El estado local de la extremidad es fundamental. Si una fractura es expuesta o es cerrada, qué tanta lesión de tejidos blandos alrededor tiene. La lesión de los vasos alrededor de la fractura es importantísimo. Qué tan severo fue el trauma, la injuria inicial, que es otro tema grande de fracturas expuestas y patología de las fracturas. ¿Cómo responde ese cuerpo después del trauma? ¿Es un paciente inmunodeprimido? ¿Es un paciente diabético? ¿Un paciente que tiene un cáncer? ¿Es un paciente con muchos años? Y cómo se va a manejar esa fractura es importantísimo, y qué tipo de medicamentos el paciente toma. No hay datos específicos respecto a si el sexo tenga un rol importante en si una fractura pega consolida o no. La edad, obviamente, la consolidación es mucho más rápida en niños, porque los niños tienen un potencial de consolidación endocondral muy alto, y la celularidad y la vascularidad baja en los adultos. Por tanto, el periósteo bajo y la celularidad baja en un adulto o en un anciano hacen que el pronóstico de consolidación sea menor que en un niño. Si estamos hablando de la malnutrición, un tema importante que es también muy largo, cuando se fractura un hueso largo normal, el requerimiento metabólico de una persona aumenta un 20 o 25%, es un montón. Si hay más lesiones o se infecta, se duplica esa necesidad metabólica, o sea que usted ya necesita el doble de requerimientos metabólicos y calorías para poder resolver esa fractura. Obviamente aumenta el requerimiento de calcio y fósforo y hace que haya un aumento de la necesidad de proteínas. Por eso que aquellos pacientes emaciados que no pueden sintetizar proteínas totales ni albúmina van a tener como pronóstico un retardo en la consolidación.
La diabetes sabemos por muchas razones, no solamente por la parte neuropática, sino también vascular y nutricional, hacen que las fracturas vayan mal. No consolidan mal, se infectan o no se genera el resultado que uno quisiera. La hormona de crecimiento obviamente se afecta, aunque es difícil de medirla, y el estado local de la extremidad previa a la lesión. Entonces, ¿qué pasa? Son pacientes que muchas veces han estado con cirugía previa, radiación previa, tienen una enfermedad arterial oclusiva previa, edema o linfedema previo, obviamente tienen una entrega de oxígeno disminuida. Entonces, con estos tejidos nosotros sabemos que vamos a tener un poquito más de dificultades. La cantidad y la calidad de músculo es muy importante y aquí es fundamental en deportistas, y obviamente la cantidad de tejido adiposo. Como sabemos, el tejido adiposo es más complejo que sane, y el tejido adiposo es mucho más factible que se infecte con facilidad. ¿Dónde está la fractura? Las fracturas que están en las metáfisis consolidan más fáciles que en las diáfisis. Me explico. Las fracturas que están alrededor de las articulaciones tienen más potencial de consolidar desde el punto de vista de vascularidad y de carga biológica celular. Las que están en las diáfisis son más difíciles que consoliden desde este punto de vista, digamos, biológico, que las metafisarias. Sin embargo, es importante aclarar que una fractura en una diáfisis genera una recuperación más rápida por estar lejos de las articulaciones. Las fracturas articulares tienen muchas consideraciones que hacen que se genere rigidez más rápido. Por eso que el ánimo de nosotros los ortopedistas es tratar de ganar una movilidad y un apoyo temprano y precoz siempre. Cuando son infectados, definitivamente el daño tisular es grave, y se considera que hay una lesión que compromete la cobertura de la herida. Si usted tiene una herida expuesta, que yo creo que lo vamos a ver en temas más adelante, en otros días, la cobertura de la herida es fundamental para saber si ese hueso se va a salvar, por así decirlo, o va a ser candidato de un salvamento, o definitivamente es hueso que se va a retirar. Porque cuando el hueso no consolida, tenemos lo que se llaman secuestros óseos, involucros óseos, hay osteólisis o lesión, que el hueso se reabsorbe definitivamente, o hay movilidad de la fractura por aflojamiento de implantes. Cuando las lesiones son de alta energía, las partes blandas se lesionan, y esas fracturas expuestas hacen que el hueso consolide más lento y a veces no consolide. ¿Por qué? No solamente porque los vasos se dañan, sino que las lesiones en los músculos hacen que el músculo se haga hematoma, se macere, y esto puede aumentar el riesgo de un síndrome compartimental. Aumenta la hipotensión venosa, disminuye la perfusión arterial, y lesión de las partes blandas. La elección equivocada de una cirugía o un yeso, o una innecesaria periostización, tanto en el abordaje inicial quirúrgico como en el abordaje en los segundos tiempos o en las cirugías de salvamiento, son importantísimas para determinar si un paciente va a terminar con una fractura que consolida o no. ¿Qué sabemos? Cuando hay 2 o más milímetros en una fractura, puede que eso no pegue. Cuando hay excesiva distracción o tracción de los segmentos óseos, no pega. Si tenemos algo de interposición de partes blandas, no va a pegar. Pérdida de hueso, ya sea iatrogénica, o sea, cuando uno despieza mucho, o por el evento traumático también, o si es un mal alineamiento severo. Yo creo que podríamos aquí también como analizar un tema nuevo, que es cuándo o cómo se alinean las fracturas en tibia, diáfisis, de húmero, bueno, las más frecuentes, porque sería muy larga la charla si se hace. El primer impacto asociado de que no pegue una fractura es que no se haga una inmovilización adecuada, o sea que un adecuado curso de férulas, que no es difícil, que son pocas, es fundamental para nuestros compañeros médicos que se están formando, porque eso va a darle el primer, digamos, indicio que la fractura vaya bien. Siempre las fracturas llegan a generalmente un nivel 1 de atención y requieren una inmovilización, que casi siempre hay yesos. Entonces, no hay como excusa para que pongamos cartones o plásticos, porque generalmente tenemos yesos. Los corticoides afectan negativamente las fracturas. Los AINES se tienen que evitar casi siempre, porque obviamente los AINES lo que hacen es inhibir las prostaglandinas. Muchos de ellos no son selectivos y hacen que se disminuya el ciclo del ácido araquidónico. Los antibióticos, obviamente muchos, pero la ciprofloxacina sabemos que tiene una condrotoxicidad,
Y hay algunos que degeneran la matriz. Entonces solamente se indican cuando ya tenemos procesos de infección ósea diagnosticada por cultivos. Tabaquismo les va muy mal. Son pacientes que tienen una muy mala circulación periférica, vasoconstricción siempre, y ellos tienen una inhibición de la proliferación celular. Entonces, obviamente, el tabaquismo no solamente por la nicotina, sino por miles de tóxicos que tiene, afectan negativamente la consolidación. Yo creo que esto para acabar, ¿qué tipo de no unión vamos a tener? Hay tres grandes, digamos, la hipertrófica o la pata de elefante, que la pueden ver en el dibujo a la izquierda, el primero. Es un callo óseo prominente, que significa que usted tiene suficientes células para que el hueso pegue, pero le faltó soporte óseo. Me explico. Arriba, como pueden ver, las dos explicaciones son mecánica y biológica. Cuando usted tiene una no unión hipertrófica, significa que usted tuvo la suficiente biología para generar el callo, pero el hueso se movió demasiado y generó un callo o una no unión hipertrófica. La mayoría de cirugías, la mayoría y todos los yesos buscan una consolidación con un callo prominente, por eso es que los callos se tienen que ver grandes, es esta. La normotrófica, o la que tiene digamos, una forma de pezuña, de un casco de un caballo, que es la de la mitad, es que tiene un callo regular o adecuado, y la mecánica también es regular o adecuada, o sea que el hueso está consolidando, tiene células que consolidan, por eso vemos el callo, y la movilidad no es tanta. Y la última que tenemos, en la que se basa la cirugía de rescate de extremidades y la cirugía de reconstrucción, es cuando tenemos una oligotrófica o una no consolidación atrófica. Es cuando vemos que definitivamente los bordes se han reabsorbido, no hay callo óseo, los fragmentos son evidentes y visibles, y esto significa que no hay biología para que este hueso pegue. Y aquí es cuando tenemos que actuar. Estas son imágenes de fracturas. Pueden ver que la fractura del pilón tibial de la izquierda se hizo una fijación con un enclavijamiento endomedular con un clavo. A este le hicieron un retiro de los tornillos, el clavo termina partiendo porque la fractura nunca pega. Si ven, tiene como una pata de elefante, es gordo, alrededor es gordo, pero sigue siendo persistente el callo, nunca pegó. Entonces el implante, aunque está bien indicado el implante, termina fallando porque el hueso no pegó. Lo que se ve entre la tibia y la fíbula sí es una consolidación del segmento proximal de la fíbula y segmento distal de la tibia. En la foto de la derecha de ustedes tienen una fractura supracondilia abandonada con los fragmentos desplazados, y lo que hubo fue una no unión o una pseudoartrosis atrófica. Los bordes son esclerosos, que significan blancos, son delgaditos y se ve que no hay hueso. Eso significa que el hueso no pegó. Este paciente clínicamente lo que va a tener es una movilidad anormal en ese foco. La movilidad anormal en ese foco, cuando los años pasan, es grotesca, pero a los pacientes ya no les duele. Es otro tipo de deformidad. Creo que la voy a dejar allí para que la lean, para que la revisen, porque ya es muy largo, realmente nos pasaríamos ya casi 27 minutos. Hay que adelantarnos al tipo de fractura para saber a qué nos estamos enfrentando. Si es un paciente con una fractura única por una caída simple, pues es un paciente con una fractura por un politrauma, o tiene muchos de los factores asociados que vamos a pronosticar que el paciente no le va a ir bien. Siempre las radiografías son fundamentales. Un TAC y una resonancia nunca las reemplaza, siempre son de primera elección. Después podemos usar tomografías axiales cuando son fracturas articulares, sospechamos lesiones óseas, y las resonancias magnéticas nucleares son indicadas fundamentalmente para tejidos blandos. Las gamografías óseas, ojalá con tecnesio 99, están indicadas cuando nosotros queremos saber procesos de consolidación o procesos de infección, porque las gamografías lo que muestran es el metabolismo óseo. Hay que ver siempre con las radiografías si la estabilidad está bien o no. La movilidad del foco es fundamental. Ver si estamos frente a un paciente que está infectado o no está infectado. Si las partes blandas son adecuadas o definitivamente tenemos expuesto material de osteosíntesis o hueso. Si hubo pérdida de hueso o el hueso definitivamente ustedes en la radiografía lo ven abierto, diastasiado. O si el paciente tiene una deformidad, un acortamiento, una deformidad angular o rotacional gruesa. Si la estabilidad es suficiente, hay que solucionar la infección,
cubrir el tejido óseo y tratar de darle estimulación o consolidación ósea. No sé, muchachos, si dejamos hasta acá. Esto ya es como los métodos de estimulación de consolidación, los métodos biológicos, mecánicos, métodos físicos. ¿O prefieren que sigamos? No sé, lo que pasa es que ya es media hora, ya me parece que es como adecuado el tiempo. Doctor, como usted considere, No pues sé los muchachos qué piensen. No creo que nos falte mucho, la verdad. Pues ¿Seguimos? doctor, para mí yo no tengo ningún problema con que continuemos con la presentación. Ah, bueno, entonces, bueno, voy a tratar de no tardar. Hay tres tipos de estimulaciones para que un hueso pegue: los métodos biológicos, los métodos mecánicos y los métodos físicos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que fallaron unas placas y en el cúbito proximal se ve que hay un gap o un hueco con aflojamiento del material. En este caso tenemos que actuar, tenemos que planear cómo hacer que ese hueso pegue. Entonces, ¿cuáles son los métodos biológicos? Métodos biológicos, hablemos de los métodos que tenemos de herramientas, se los doy como información para que sepan que funcionan. Hay osteogénicos, osteoinductores y osteoconductores. La diferencia grande es osteogénico produce hueso. Puede ser un autoinjerto, un aloinjerto, actualmente algunos osteogénicos, y médula ósea. Los osteoinductores son aquellos que van a generar que otras células produzcan hueso. Las proteínas óseas morfogénicas, o las BMP, son como las más taquilleras de todas, y hay algunas citoquímicas y moduladores que están más bien en etapa de laboratorio. Las osteoconductoras son aquellas que van a permitir que el hueso se traslade de un segmento de hueso sano a otro. No generan hueso, sino que producen, hagan de cuenta, como un puente para que un hueso pase de un lado a otro. Aquí tenemos la hidroxiapatita, que creo que es el más taquillero de esos, fosfato tricálcico y combinaciones de estos dos. Entonces, esos son los métodos biológicos, se los doy información. Los métodos mecánicos son ¿cuáles? Son los métodos que usamos los ortopedistas para que un hueso pegue de entrada o de primer tratamiento, o como un segundo o una revisión. Cuando nosotros fresamos, y eso es muy importante, que ustedes van a ver clavos uno tras otro todo el tiempo en consulta, la razón de que se frese un clavo o se frese endomedular un hueso fracturado y se pone un clavo es que ese fresado, aparte de que hay una fijación muy estable, alinea muy bien los segmentos óseos, protege el segmento óseo de una manera más adecuada, evita rotaciones, evita desperiostización abundante, porque todo va por dentro, por así decirlo, permite una carga precoz. Ese fresado genera un autoinjerto, o ese fresado hace que el canal endomedular produce células que nos generan un hueso entre el 94 al 100% de éxito. Esa es la razón por la cual en los huesos largos, diáfisis de fémur, diáfisis de tibia, diáfisis de húmero, se busque, cuando es posible, generar clavos endomedulares. Esta es la razón. Métodos físicos hay muchos. Hay la estimulación eléctrica, al parecer funciona. Hay muchos tipos de medicamentos que parecen funcionar. Parece que funciona cuando hay esas consolidaciones que les falta, que hay celularidad buena, pero se recomienda sobre todo en esas hipertróficas diafisañas. ¿Funciona? No se sabe, es un método adecuado, puede ser, pero las fundamentales, las que tienen que tener en la mente ustedes, son las mecánicas, que son qué hacer quirúrgicamente con una fractura que no pega, y las biológicas que nosotros podemos usar, los injertos, la hidroxiapatita, el fosfato tricálcico y demás. Muchísimas gracias por la atención, qué pena, me extendí muchísimo. no, muchísimas gracias, doctor. Pues, ¿alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta o algún comentario? Yo quería darle las gracias al doctor Obando. Me parece que fue una charla muy productiva. Alcanzó a abarcar casi todo el tema y en una forma muy sucinta y muy entendida.